Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, en este jueves 24 de noviembre del año 2022. Y qué gusto que usted nos pueda acompañar para analizar esos temas de carácter nacional e internacional que tanto nos interesan a las y los salvadoreños. Ese es un tema sumamente caliente y sumamente importante de analizar, el hecho de que el presidente de la República, Nayib Bukele, haya anunciado la fase 5 del Plan Control Territorial, o como él le llama, la fase de extracción. Y vamos a analizar también temas de carácter económico, como por ejemplo un Bitcoin por día, los bonos Volcán, y si esto en efecto es algo positivo para nuestro país y la situación económica que estamos afrontando. Todo esto y más lo vamos a analizar con nuestro invitado de esta noche, el analista político Carlos Araujo. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado. Hola, muy buenas noches y un gusto estar aquí con ustedes. Encantado de que haya aceptado nuestra invitación y vamos entrando en materia con ese primer tema que es tan importante y que está dando muchísimo de qué hablar. La fase 5 del Plan Control Territorial. A ver, tenemos las diferentes perspectivas. La primera que menciona, mire, esto es necesario porque si el régimen de excepción está funcionando, entonces hay que apoyarlo con una fase 5 del Plan Control Territorial, y esto viene dado por el cerco que se había establecido en Comasagua. Ok. Por otro lado están aquellos que mencionan que si el presidente de la República se ha sacado la fase 5, se la ha sacado de la manga, que esto ha sido una situación improvisada. Pero entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Es bueno, es malo, es positivo, es negativo? ¿Tiene más ventajas que desventajas? Por favor, Carlos Araujo, ¿les sorprendió? Mira, a mí lo que venga del presidente Bukele ya no me sorprende. O sea, aquí estamos ante la fase 5 de un plan de publicidad del gobierno. Cuando al presidente se le agotan los temas, viene como buen publicista y se inventa algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo que vender, que ofrecer, creando una fase 5 de algo que nunca ha existido en las 4 fases anteriores, porque lo que hemos visto a partir de marzo de este año con el famoso régimen de excepción, que realmente no es eso lo que ha dado el resultado que él tanto publicita, hemos visto un cambio de una política pública, inclusive porque desde el inicio de su gobierno, el famoso plan Control Territorial, realmente no era nada más que un pacto. O sea, hemos pasado 3 años de este gobierno en un pacto con las pandillas. O sea, y eso está probado, demostrado. Precisamente eso fue una de las razones por las que quitaron al fiscal Melara el 1 de mayo del año 2021, porque ya estaban listos y preparados, o sea, para poder presentar los casos de los delitos cometidos de ese pacto con las pandillas y otros casos de corrupción y un montón de cosas más de este gobierno. Sí, y casos que estaban en fiscalía, el famoso caso Catedral. Si tú recordarás, desarticularon toda una unidad especializada que estaba haciendo esas investigaciones. Inclusive los jefes tuvieron que salir huyendo del país, ¿verdad? Porque solo guardaron eso y lo archivaron y ahí se acabó todo el problema. Eso era realmente el Plan Control Territorial, era un pacto con las pandillas, en donde durante 3 años lo que hicieron fue darle privilegios a los pandilleros. Recordarás que inclusive recientemente la UCA ha sacado un informe sobre desaparecidos de los 3 años de gobierno, y es evidente y claro que parte de ese pacto, y ahí se refleja, era el incremento de los desaparecidos. O sea, como que les dijeron, miren, ya no los maten y los dejen ahí, no, que mejor llévenselos y entiérrenlos. Y ahí es donde tú veías esa respuesta. ¿Por qué? Porque los principales líderes de las pandillas jamás fueron extraditados. Ya no estaban ni siquiera en las cárceles de máxima seguridad. Los sacaban a cada rato. Bueno, tal es el caso que un funcionario de gobierno, a un preso condenado que no había terminado su condena, lo sacó de la cárcel, lo llevó a un apartamento lujoso aquí en San Salvador y después lo fue a dejar a Guatemala, ¿verdad? O sea,
¿qué son esas cosas? O sea, que no me vengan a mí a decir que tienen intenciones de acabar realmente con la delincuencia. O sea, se le rompe el pacto que tenían. No sé por qué, todavía no podemos saber qué fue la causa y el motivo de ese rompimiento del pacto que llevaron a 80 asesinatos de ciudadanos salvadoreños inocentes en un fin de semana. Y él en su desesperación, ¿verdad?, viene y empieza a hacer esa redada de personas a nivel nacional indiscriminadamente. Yo no estoy en contra del combate con mano dura de la delincuencia, o sea, si es que eso tuvo que haber hecho desde el primer día de su gobierno, pero combatir la delincuencia desde el Estado, desde el rol del Estado, no significa que te convirtas en un delincuente como ellos. O sea, tú tenés reglas que respetar y por lo tanto tenés que procedimientos por los cuales invertir en policía para que la policía pueda investigar adecuadamente, incrementar el número de efectivos para tomar control de los territorios, ¿no? Que ahora está incrementando el control de la Fuerza Armada. Yo no entiendo por qué no de la policía, si el rol de la Fuerza Armada no es de seguridad pública, sino que es de la Policía Nacional Civil. Pero como él está enamorado de la bota militar, pues como que ha convertido ya a la Fuerza Armada, lastimosamente, en su brazo armado de represión hacia la población en estas cosas. Ok, siempre hay gente que menciona que el régimen de excepción ha sido un producto del plan control territorial, o al menos algunas personas el régimen se lo agencian al plan control territorial y dicen, no, mire, si hay 57,000 capturados hasta el momento, dicen, nadie sabe. Ok, o sea, porque 57,000 personas nuevas no caben en el sistema penitenciario, o sea, eso de entrada. Él siempre manipula la estadística. Ok, pero dicen, no, mire, esto es producto del plan control territorial, pero aquí podemos hacer una balanza. ¿Qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no? El plan control territorial, el régimen de excepción, ¿tienen que ver o simplemente son diferentes? No, es que como te digo, el plan control territorial no era nada más que un mecanismo de propaganda que un plan como que escondía el pacto. O sea, eso es todo. O sea, el plan control territorial, es que dime tú, ¿cuáles fueron las acciones que ese plan desarrollaron en los territorios para poder reducir de un día para otro drásticamente los niveles de homicidio? Si no hicieron absolutamente nada diferente a lo que ya habían hecho gobiernos anteriores. O sea, ¿qué es lo que hicieron? Anuncian todo un plan publicitariamente, que es lo que yo siempre digo, no gobierna una agencia de publicidad, se inventan el nombre, lo hacen bonito, ¿verdad? Y tiran el asunto mientras tienen un pacto que le reduce la delincuencia como tal. O sea, no es que tenga un efecto real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, 3 años después, se les cae el acuerdo, ¿verdad? Y ante la explosión de los 80 asesinatos de ciudadanos, él reacciona desesperadamente y le pide a la Asamblea Legislativa que le dé la discrecionalidad de la emergencia, de declarar el régimen de excepción. O sea, inclusive hasta a la oposición lo apoyó en ese momento. Y que creo que era válido, pues, o sea, en la historia del país no habían habido 80 asesinatos en un fin de semana. O sea, era algo extraordinario que había que controlar, pero se controla en esos 30 días. Y a él le gustó la discrecionalidad que le daba el régimen de excepción. O sea, el régimen de excepción es algo que es una excepcionalidad que la Constitución te permite ante un problema grave de momento. Cuando tú lo controlas, definitivamente las reglas del juego y el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos y a las garantías fundamentales de los ciudadanos tienen que estar presentes para poder no permitirle al Estado que abuse de esa autoridad que se le está delegando de una forma discrecional. Pero a él ya sabemos que le gusta, pues lo vimos en febrero, cuando incursionó en la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados a que votaron por un préstamo, y que ese es otro elemento importante. De febrero de 2020. Ajá, el gran curulazo que fue a pegar a la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada como tal. Eso es importante también destacarlo. Si tú te acordás ese febrero que se tomó la Asamblea con la Fuerza Armada, el motivo era porque la oposición, que en ese momento controlaba la Asamblea Legislativa mayoritariamente, no daba los votos para los préstamos, para 2 préstamos, para el plan control territorial que él tanto publicitaba. Creo que era de la fase 2 o 3. No me acuerdo, pero eran 2 préstamos, un préstamo de 109 millones y otro de no sé cuánto. Entonces la oposición no le daba los votos, decía él, y por eso es que fue con la Fuerza Armada a presionar a los diputados para que votaran para aprobarle sus préstamos. Pero ¿qué pasa? Después, en 2021, en mayo, entra la nueva Asamblea Legislativa, donde él ya tiene control, ¿verdad? Inmediatamente le aprueban los préstamos que no se habían aprobado anteriormente, pero lo risible es que al día de hoy, esos préstamos no han sido desembolsados.
porque el gobierno no ha hecho los trámites necesarios para poder pedir que ese dinero le ingrese. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Si ya desde el 2021 en mayo que le aprobaron los préstamos, si le urgía tanto para tomarse la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada, tuvo que haber hecho lo imposible para fondear al Estado para poder darle recursos a las instituciones, pero no, ahí está, ese dinero todavía no ha sido desembolsado. Eso te indica que todo era un show, que todo era una mentira y que todo era parte de ese plan publicitario y de ese pacto que tenía realmente con las manos. Ok, entonces, como usted tal cual menciona, lo que se vio en un principio era una cortina, era un show como tal, que vino a detonar en el resultado de los, como usted menciona, los supuestos 57,000 personas, ¿no?, capturadas. Ok, también, ¿en qué momento cada una de las fases pudo haber dado resultado antes de llegar a la denominada fase 5? Es que, insisto, no hay un plan realmente. No ha habido un plan. O sea, lo único que tú realmente has visto ya de ejecución en territorio es lo que sucedió a raíz después de marzo, cuando se declara el régimen de excepción y que han ido a recoger gente a lo loco en todo el territorio. Muchísima gente inocente. Porque es lo que yo insisto, mira. Que hubo denuncia de cuotas incluso. Hay testimonios de las personas que han logrado salir, que han estado ahí presas. Pero miles de testimonios, inclusive ya llegaron esas declaraciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y todos coinciden en una cosa. Primero, se los llevan, los torturan. Y los tortura el Estado, los custodios. ¿Crimen de lesa humanidad? Por eso, los torturan, les tiran gases en las celdas. Vea, donde metes lo que yo te digo, meten en una celda de que caben normalmente 15, 20 personas, meten 100. Solo imagínate el grado de que yo no sé cómo hicieron para meter 57,000 gentes. Por eso te digo que yo creo que es una manipulación estadística también el número que tanto manejan ellos. Pero esa gente te dice eso, que fueron torturados por el mismo Estado, que fueron gaseados, dicen ellos, por el mismo Estado. Pero que en sus pláticas, durante el tiempo que estuvieron en esa celda, casi el 50% de los que estaban ahí prisioneros eran inocentes. No tenían un solo antecedente penal, no tenían un solo tatuaje y no debían nada. Eran personas humildes y trabajadoras que lamentablemente el gran plan control territorial aplicado en ese territorio con el régimen de excepción por el presidente fue a morder al descalzo. Porque fue a hacer eso en los lugares de la gente más humilde y más pobre de este país y fue a recoger a la gente más humilde y más pobre. Porque yo allá en Los Sueños no vi que hicieran esa redada para ir a recoger a los jóvenes. Yo en la San Benito no vi esa redada, en el Escalón no la vi. En las zonas de los ricos no hicieron eso. Ahí no hay mareros entonces en esos lugares. Cuando hasta casas alquilan, bueno, el apartamento donde tuvieron a uno de los líderes aquí en Escalón, en un gran apartamento lujoso como tal, ¿verdad? Pero ahí no van a buscar a los mareros. El asunto era crear un show. Porque se llevaron a un montón de gente que no la debe. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Reclamamos que durante 3 años pactaron con los delincuentes, les dieron privilegios, les permitieron matar gente, desaparecer gente, extorsionar, pedir renta. 3 años. ¿Vea por qué? Porque había un acuerdo. Tú me bajás el número de homicidios públicos, ¿vea? Y vos haces lo que querrás en los territorios. ¿Por qué? Porque hasta hoy en marzo es que tú ves que van a recoger un montón de gente ante el rompimiento. Quiere decir que todos esos mareros no eran perseguidos, que todos esos mareros no estaban a sus anchas en los territorios como tal. Entonces, ¿por qué no lo combatieron en igual forma desde que entró este gobierno? Y de verdad no debían de haber pactado. O sea, si ellos no hubieran hecho ese pacto, hubieran combatido, hubieran perseguido y se hubieran tomado los territorios, también el resultado sería el mismo. ¿Por qué no lo hicieron de esa forma? Porque esos 3 años de privilegios que les dieron les daban estabilidad y lograba el objetivo político de decir que había reducido la delincuencia como tal y todo el mundo con la fiesta en paz. Pero ante el rompimiento, él se desespera y dice, vayan a recoger a quien sea porque si no, nos van a matar más gente. Pues. Sí. Ahí se nos va a caer todo el show publicitario que tenemos en este momento. Carlos Araujo, sigamos analizando la situación con respecto a la fase 5 del Plan Control Territorial al volver de la pausa comercial.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. La fase 5 del Plan Control Territorial es denominada extracción. Menciona el presidente de la República, Nayib Bukele, que esto también se debe a cómo funcionó el cerco impuesto en el municipio de Comasagua. Entonces, a raíz de eso, él dice, es momento de activar la fase 5 de este Plan Control Territorial, que es extracción. Es decir, los pandilleros, los mareros, no tienen a dónde ir porque todo el municipio está lleno de policías, lleno, bueno, de militares más que todo. Entonces, esto permitirá terminar de limpiar los municipios. Se oye bonito. Se oye bonito, ¿verdad? Pero ¿funciona? Pero es que yo no sé qué es lo que le va a funcionar. O sea, si es que a un delincuente tenés que capturarlo o infraganti, o luego de un proceso de investigación donde podés demostrarle con prueba de que ha cometido un delito. Pero ¿y a mí de qué me sirve en este momento cercar Santa Tecla entera, ¿verdad? Si yo no sé si está cometiendo un delito en ese momento o si he hecho un proceso de investigación para poder identificar y buscarlo. O sea, es que todo es un show, es lo que te digo. O sea, ese show al final de cuentas lo que va a llevar es a más represión, ¿verdad? Es a más personas inocentes capturadas arbitrariamente y a una gran sistemática violación de los derechos humanos de muchos ciudadanos. O sea, no es la forma, o sea, no es haciendo esos shows publicitarios como de verdad va a resolver de una forma permanente este problema. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, o sea, si tú te vas hacia atrás, desde que los gobiernos anteriores intentaron combatir con diferentes actividades o planes que no les funcionó del todo, ¿verdad? El combate a este tipo de grupos delincuenciales, ves que ellos mismos, los delincuentes, se van adaptando a las formas de represión que han tenido por parte del Estado. Inclusive, antes, muchísimo tiempo antes, todos los mareros eran tatuados. Vimos un momento antes de entrar este gobierno que cambiaron ese modo y dejaron de tatuarse. Entonces, es más fácil, pues, definitivamente levantarle la camisa a alguien y decir, ah, está tatuado y es marero. Pero ¿y todos los que no están tatuados, cómo los vas a identificar? A menos que hagas un proceso de investigación, donde tú veas que están extorsionando a alguien, intervenís esas telecomunicaciones, le das seguimiento y probás y tenés evidencia sustancial para presentarle a un juez de que ese tipo está cometiendo un delito. Pero solo haciendo un cerco, ¿cómo vas a determinar que alguien ha cometido un delito? O sea, ese es el tema. O sea, si él se vanagloria de que ha ido a traer a 58,000 mareros ya de las calles, definitivamente lo que ha quedado ahí, que habrá pues mucha gente de esa todavía que esté escondida y que no se muestra, pero ¿cómo la van a lograr identificar? O sea, la gente no solo por verla tiene cara de delincuente. O sea, la delincuencia y el crimen tiene que probarse. Y que automáticamente por verlo a usted... Claro, y eso es lo que ha pasado con mucha gente en los territorios con estas 50 y pico mil capturas que ellos dicen. O sea, que al soldado se le ocurrió de que ese tiene cara de delincuente y llévenselo. A los pobres gente los han tenido 6, 7 meses guardados en una prisión sin ser delincuentes, siendo torturados, mal alimentados, sin sus medicamentos respectivos. Bueno, hoy el gobierno ya lleva más de 80 muertos dentro de las cárceles. Pues. O sea, ¿qué te indica eso? ¿Verdad? Que de verdad hay una grave violación de los derechos humanos de miles de inocentes. Pues. O sea, yo vuelvo a recalcar, el Estado no puede ponerse en el modo delincuente. Es que el Estado no es delincuente. Y por lo tanto tiene que respetar los derechos humanos de los inocentes y de los ciudadanos que no la deben. Pero aquí la desesperación, vuelvo a insistir, de este gobierno lo ha llevado a cometer esa serie de arbitrariedades en una solución temporal. Porque al final de cuentas, lamentablemente, no es que yo lo desee así, pero de esos 50 y pico mil de capturados, te puedo asegurar que la inmensa mayoría va a salir libre. Porque el régimen de excepción y las reformas penales que ellos han hecho, lo que les permiten es tenerlos un tiempo más largo guardados, sin presentarlos a un juez. ¿Es por eso que se sigue prorrogando el régimen de excepción? No necesariamente, o sea,
el régimen de excepción lo que le da es la discrecionalidad de la captura sin haber cometido un delito, sin decirle por qué lo capturo, sin derecho a la defensa. Sin presumirle inocencia. Sin presumir inocencia, o sea, sin todas esas garantías del momento de por qué te estoy capturando. No tenés derecho a abogado, no te tengo por qué decir por qué te capturo, no te tengo que demostrar nada, y te puedo tener ya no solo 72 horas preso, sino que tiene hasta 15 días para tenerlo preso, para preparar un caso con la fiscalía y presentarlo a un juez. O sea, si lo más delicado de eso fueron las reformas posteriores que hicieron, que es lo que le da las herramientas a este gobierno de tener esa gran discrecionalidad, porque después de esos 15 días, en teoría, porque no los cumplen ni los 15 días, o sea, violan el mismo derecho constitucional que solo se lo habían alargado a la gente. Presentan en bloques y enredadas, casi en matata, a las personas ante un juez. Y la fiscalía le dice, mire, necesito tiempo para investigar. ¿Verdad? Bueno, está bien, pues dele 6 meses más o un año. Y en matata, o sea, no es individualizando los casos, no es tratando de revisar el juez, esta persona no tiene antecedentes, esta persona trabaja, aquí están las cartas de trabajo, esta persona es honrada, y no me ha presentado nada a la fiscalía que me demuestre que ha cometido un delito. Entonces, yo puedo decir, bueno, usted lo acusa de asociaciones ilícitas, pero aquí no me está presentando ninguna prueba. Entonces, bueno, lo podemos procesar, pero váyase a su casa y siga trabajando, pues. Vos podés hacer ese tipo de cosas con las personas inocentes, pero no, ellos se encargan de presionar a los jueces que han impuesto, por eso es que jubilaron a los jueces de más de 60 años, para poder meter toda esta camada de jueces que ellos los manipulan a su antojo y hacen estas irregularidades que cometen en los juzgados. Entonces, al final, a la gente lo que hacen es que no solo la tienen 15 días, sino que las pueden tener 1 año, 2 años más, sin ser juzgados. Entonces, esto que tú estás viendo, ¿vea? Al final de cuentas, es una temporalidad ante la ausencia, ¿vea? Y que sí es cierto de que la gente se anda corriendo, pues muchos delincuentes se han escondido y encontrarán modo de cómo van a seguir delinquiendo, ¿vea? Porque ellos siempre se adaptan a la forma de persecución que tienen. Pero entonces, cuando te digo que es temporal es por eso, porque lo único que han hecho es alargar en el tiempo esa sensación de seguridad que no tiene tras sí una seguridad de que esas personas han cometido un delito y las van a condenar por haber cometido un delito. Entonces, ¿qué pasará? O van a seguir violando las leyes y van a tener a esa gente presa 2, 3, 4 años ahí mientras pasan las elecciones. Ahí crean esa sensación parcial de seguridad. Ya se ha convertido en un tema electoral. Claro, o sea, es que todo lo que este gobierno hace es un tema electoral. Él vive en campaña permanente. Por eso te digo que nos gobierna una agencia de publicidad. Porque si tú te vas a revisar hacia atrás cuáles fueron los motivos y las causas por qué Nayib Bukele llegó a la presidencia, el ciudadano salvadoreño llegó a un punto en que se hartó de la política tradicional, se hartó de esos privilegios, se hartó de esa corrupción, se hartó de que la democracia que le estaban vendiendo los partidos políticos tradicionales no le resolvieron en 30 años sus problemas. Y aparte de eso, no le resolvieron sus problemas y no tenían privilegios y había corrupción. Viene él como buen publicista, él es el presidente Bukele, hace estudios, encuentra esa característica en la población salvadoreña y le explota publicitariamente en una campaña, pero siendo así, canalizando esa ira del ciudadano, poniéndola en su personaje, ¿verdad? Y explotándola publicitariamente, y la gente definitivamente conecta con él y vota por él. Pero 3 años después, 3 años y medio casi después de su gobierno, yo te invito a que revisemos si todas esas cosas que le señalaba a los partidos políticos tradicionales ya las resolvió. Empecemos por la corrupción. Mira, yo lo digo y lo repito 1000 veces. O sea, si la gente se indignó por la corrupción del gobierno de SAC, si la gente se indignó por la corrupción del gobierno de Funes, este gobierno es más corrupto que esos dos juntos. Si el problema cuál es aquí, es que ellos han cerrado todos los mecanismos de transparencia. O sea, los casos SACA y los casos Funes pudieron ser públicos gracias al periodismo investigativo. ¿Pero por qué? Porque había una ley de acceso a la información pública y eso permitió recoger mucha información, armar casos y divulgarlos. Pero es que ahora tú pedís, mire, cómo se gasta el presupuesto de los bomberos, lo declaran en reserva. O sea, aquí no podés saber nada cómo utilizan los recursos de los salvadoreños. Y aparte de eso, por decirte, el famoso FOPROMID,
que es un fondo para emergencias ante desastres naturales. O sea, recientemente en estos análisis que están haciendo en la Comisión de Hacienda, me doy cuenta por una divulgación que da la diputada Claudia Ortiz, de que bajo el régimen de excepción este gobierno se ha gastado $15 millones del FOPOMRI. O sea, que me digan a mí cómo es posible que la seguridad pública tiene que ver con desastres naturales. ¿Están desviando fondos? El FOPROMID es una nueva partida secreta. O sea, ellos gastan dinero a lo loco. Bueno, este gobierno ya lleva casi $9.000 millones en deuda a 3 años y medio de gobierno. O sea, ha superado a todos. O sea, ni por cerca los otros gobiernos, con toda la corrupción que les querré señalar, se habían endeudado tanto. Pero está bien que te endeudes para resolverle los problemas a la gente, pero te vuelvo a insistir, todas esas cosas que Bukele le señalaba a los políticos anteriores, revisémoslas una por una, a ver si él ha transformado y cambiado eso. Veamos la seguridad pública, hoy está peor que antes. Veamos la educación, hoy está peor que antes. Entonces, ¿en qué le ha cambiado la vida a la gente? ¿Hay más empleo ahora? No, hay menos empleo. La vida está más cara. A la gente le cuesta más llegar a fin de mes en este momento. Otra cosa de las mentiras que él tanto dice, hace poco publica un tuit donde habla de que salió El Salvador del top 10 de los países que migran hacia Estados Unidos. O sea, ahí es donde tú ves cómo miente con tanta facilidad para tratar de generar una impresión ante la población que no es real. Si es que en su periodo, en este periodo de los 3 años y medio, han salido más salvadoreños que nunca. Y eso ahí están las estadísticas de los migrantes. Él toma un informe que se publica de un mes, del mes de octubre de cada año fiscal, de que en ese mes, cómo ha sido la migración. ¿Vea? Y eso se publica por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y es cierto, El Salvador no está en esa lista, pero no es porque El Salvador la gente ha dejado de migrar, no. Es que hay otros países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que se ha acrecentado más su problema social, que está migrando más gente que antes. Pero El Salvador sigue alto. Lo que pasa es que no está tan alto como estos otros países. Entonces te da una sensación de apariencia de que has bajado, de que no estás en la lista del top 10 de los migrantes. Pero en realidad, si te vas a la revisión anual de todas las personas que están migrando, hoy migran más que antes. Entonces la gente se está yendo del paraíso de Bukele. No, yo no puedo entender eso. Y hablando de políticas públicas, ¿qué hay de esas políticas económicas relacionadas al Bitcoin y a los bonos volcán? Eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal cual estábamos hablando en los bloques pasados, lo que nos decía Carlos Araujo era que el desempleo como tal sigue estando muy presente entre los salvadoreños. También, ¿qué se está haciendo a nivel de políticas públicas de carácter económico para tratar de cambiar la situación que estamos afrontando? Es imposible negar que la política del Bitcoin ha dado muchísimo de qué hablar y sabemos que seguirá estando entre los temas más importantes de la nación. A ver, ¿qué podemos decir respecto a dos cosas? Primero, la idea o el plan de un Bitcoin por día, uno. Y dos, ¿qué hay de los bonos volcán? Esto sí puede cambiar la manera en que las demás naciones ven El Salvador, en si lo pueden ver como un punto estratégico de inversiones. Y lo más importante, puede cambiarnos la vida para bien. Carlos Araujo, por favor. Mira, primero te quiero aclarar algo para que la gente lo entienda, es que yo no soy enemigo de las criptomonedas, sí, claro, de los activos digitales. Creo que es algo que va, inclusive que las sociedades en el mundo van caminando hacia esto, pero esto requiere de alguna manera, como están en etapas iniciales, requiere pruebas y errores y esto te va
detonando que se necesitan algunos cambios y algunas regulaciones. Bueno, la reciente quiebra de esta gran empresa multimillonaria que era un exchange te demuestra que es fácil hacer una estafa. No tenés idea de cuánta gente perdió millones de dólares en toda esa estafa que acaba de suceder. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Que es necesario regular también este tipo de situaciones como tal. Entonces, por lo tanto, esto va caminando, va avanzando. Los países son muy prudentes con esto y van viendo la necesidad de establecer regulaciones. ¿Por qué? Porque las monedas digitales, quieras o no, serán el futuro de los países en el mundo, así como todos los avances tecnológicos van cambiando este tipo de cosas. Pero vamos al tema. El problema, ¿cuál es aquí? Es que un gobierno, es que un Estado se monte en un proyecto de ese tipo, ¿verdad?, cuando está más que probado todos los riesgos que eso acarrea, y más riesgos para una economía tan débil como la salvadoreña. O sea, que si tú fueras una economía sumamente fuerte, pues puedes jugártelas, pero ni los que la tienen así se la juegan, porque saben que no pueden estar jugando con el dinero público. Aquí, por mucho que quieran decir, o sea, el presidente, según lo que él dice, porque aquí nadie puede probar de que él ha invertido dinero en Bitcoin, solo los tweets de él es la única referencia que tenemos, pero si fuera cierto lo que él dice en sus tweets, de que ha invertido más de 100 millones solo en la compra de monedas de Bitcoin, realmente a este momento, este día, ha perdido más del 60% del valor de esa inversión. O sea, esa locura de decir, si no vendemos no hemos perdido, es una ridiculez. O sea, si tú querés realizar el valor de tu inversión en este momento, vale solo el 40% de lo que habías invertido, punto, es la verdad. O sea, el presidente tendrá que dejar jugando ese dinero ahí y rogándole a los santos de que algún día ese dinero valga un poco más para tratar de recuperarlo, porque cuando él compró entre los $50,000 a $60,000 aproximadamente. De aquí que esto llegue a esas alturas, yo creo que tal vez ya ha salido él del gobierno cuando eso logre suceder. Así que creo que es una locura. Creo que aquí quiero retomar algo que ellos hablan mucho de estos temas, y es que en las encuestas la población, un 77% de los salvadoreños dice de que el gobierno no debe de estar gastando dinero público en ese tipo de cosas del Bitcoin. 75-76% de la gente rechaza totalmente y rotundamente eso que está haciendo el presidente, de estar gastando dinero. De hecho, en la última encuesta sacada por la Universidad Francisco Gavidia, es la propuesta que más negativa tiene. Claro, entonces, si ellos dicen, porque para unas cosas sí son buenas las encuestas y para otras no, porque ahora cuando no encuentran la justificación legal para permitir la reelección del presidente en el 2024, cuando ya no encontraron cómo justificar esa chabacanada que están haciendo, vienen y dicen, pero es que el pueblo lo quiere. 8 de cada 10 salvadoreños quieren que el presidente se reelija. O sea, aquí el tema es que las encuestas son las que mandan sobre la Constitución. Y se descubren artículos por ahí. Sí, y se descubren esos artículos escondidos y todo ese tipo de cosas. Pero lo más risible es eso, es que una encuesta está sobre la Constitución de un país porque el pueblo quiere la reelección. Bueno, y si él es tan apegado a las encuestas y a lo que el pueblo quiere, ¿por qué no desiste de esa locura de estar gastando dinero público en el Bitcoin? Cuando también casi cada 8 de 10 salvadoreños rechazan el Bitcoin. O sea, aquí hay necesidades tan apremiantes en este país que no solo ha gastado $100 y pico de millones en ese tema del Bitcoin, se ha gastado más de $400 millones en todo lo que fue el bono de los $30, la contratación de la empresa que hace poco, creo que Factum, sacó un reportaje de que se habían robado casi $1 millón en los primeros días de la implementación del archivo. Acaba de salir que gastaron solo en el software de la aplicación de Chivo $3.7 millones, el fideicomiso que se montó en Bandesal. Bueno, este gobierno lleva gastado con todo y la publicidad de ese rollo, los bitcoins, los cajeros y todo el software y lo que contrató, yo creo que bien sus $500 millones. Imagínate todo lo que se pudo haber hecho en este país con esos $500 millones, de tantas necesidades que hay. Porque yo invito a la gente, bueno, el 70% de la gente hace uso de la salud pública en este país, de los hospitales públicos. Que me digan a mí los ciudadanos si su salud pública en esos hospitales hoy es mejor que antes. No, es peor que antes. Entonces, ¿cómo es posible que se gaste el dinero para hacer un hospital para perros, que no tengo nada que ver malo contra los perros, antes de hacer el Hospital Rosales, por decirte? O sea, ¿cuál es la prioridad del presidente? ¿Los chuchos o la gente? A mí me ha demostrado que los chuchos.
¿vea? O sea, ahí es donde yo te digo, o sea, Son medidas populistas. Es que es puro populismo, es puro juego electoral, pero ellos siguen con este cerco mediático que han instalado, en donde juegan mucho con la inversión publicitaria del gobierno, ¿verdad? Que gastan en propaganda a lo loco, entonces chantajean mucho a medios de comunicación con esa parte, ¿verdad? De la parte de la pauta publicitaria, y también presionan por otro lado con las inversiones que puedan tener los grandes medios de comunicación en otras cosas, donde al final lo doblegan a no ser tan críticos, a no ser tan investigativos como normalmente lo hacían en los gobiernos anteriores. Ahora es difícil encontrar un medio de comunicación que de verdad señale las cosas como deben de ser, o como son, o como han sucedido, o la falta de transparencia de este gobierno. Es que parecería, pues, cuando tú de repente empezás a ver los canales de televisión, parecería que vivimos en el país de las maravillas. O sea, que aquí no sucede nada malo, cuando en la realidad están sucediendo las peores cosas sucedidas en la historia de este país, en temas de corrupción, en temas de transparencia, en temas de violación a la Constitución, en temas de un montón de cosas. O sea, que realmente hemos llegado a un nivel tal en el que el populismo y la posverdad permean tanto la opinión pública y tienen un control sobre la generación de la percepción de la opinión pública, que la gente termina creyéndolo. Y eso ya en la historia hemos visto casos de eso. Vea, en la Alemania nazi de Hitler, vea, que precisamente esas eran las herramientas que ocupaban. O sea, no creas tú que estos que están ahora en el gobierno están inventando una nueva forma de gobernar. No, si están aplicando herramientas de populistas que en el pasado les han funcionado a los populistas. Vea, ¿para qué? Para mentirle a la población, engañar a la población y tenerlos un poco dormidos, pero de lo que no se han dado cuenta es que si revisan cómo terminaron esas historias, denota que van a terminar ellos mal también, ¿verdad? Ok, ampliemos también sobre los denominados bonos volcán tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Claro que es innegable que la crisis económica generada por la guerra entre Ucrania y Rusia nos ha golpeado a todos. Y claro también, debido a eso, se requieren medidas urgentes, se requiere una planificación económica que pueda solventar el bolsillo de los salvadoreños. Para muchos, el hecho de congelar los precios de los combustibles, al hecho de reducir algunos de los impuestos, ha sido una medida exitosa. Pero entre otras medidas, es imposible dejar a un lado los bonos volcán. Es decir, esto puede traernos muchísimos beneficios, se puede conseguir una buena inversión extranjera, o es más, es una buena medida para intentar frenar el golpe producido por esta crisis económica. Por favor, Carlos Salón. Mira, esto del tema de los bonos volcán vienen anunciándolo desde hace más de un año. Y si ni el mismo gobierno se ha atrevido en toda esta época a implementarlo, te apostaría de que será difícil para ellos, pero es que no tienen alternativas. Este gobierno maneja tan mal las finanzas del país, de que nadie en el mundo le apuesta ya a El Salvador, lamentablemente, para poder financiar. O sea, un país como El Salvador no genera los suficientes recursos internamente para atender todas las demandas de la población en temas de salud, de educación, de infraestructura y todo este tipo de cosas. Para pagar sus obligaciones con Banco Mundial. Por eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos países lo que hacen es generar un poco internamente con el tema de los impuestos, ¿verdad? Y se complementa anualmente con préstamos de largo plazo, ¿verdad? Y por eso es que todos los años siempre en los diferentes gobiernos esto ha sucedido.
Pero, ¿qué es lo que pasa? De que debido a la forma en que manejan la opacidad, la falta de transparencia, la corrupción, la no persecución de la corrupción, la locura de meter el Bitcoin como una moneda nacional, metiéndole ruido a la economía, a las finanzas públicas de este país, eso ha llevado a todos los organismos multilaterales a decirle, yo no le presto. Vea, yo ya no compro bonos suyos tampoco, que es la forma de financiamiento normal que tenían, porque son financiamientos de largos plazos a muy bajo interés. Entonces, ante el problema que ha visto el presidente de que no tiene la confianza de la comunidad internacional para poder seguirse financiando, es que se inventa esto de los bonos volcán, que eso lo que va a terminar siendo es metiendo más en una mayor crisis al país. Vea, porque estás emitiendo un bono en una moneda que es totalmente inestable, que no sabes al final de cuentas cuánto le vas a asegurar de retorno o de ganancia al que te va a comprar esos bonos como tal. Entonces puede hacer que tú hoy establezcas un precio y que ese precio, por decirte, se caiga radicalmente, pero tú le aseguraste un precio que vale más de lo que normalmente puede costarle en el mercado a ese momento. Entonces, por lo tanto, vas a terminar gastando muchísimo más dinero o quebrando la economía del país y seguís metiéndole ese tipo de ruido. O sea, yo creo que esa apuesta del presidente son apuestas desesperadas ante la falta de recursos. Si tú ves, a punto de terminar el año, a menos de 2 meses de terminar el año, en la plenaria anterior, autorizaron hace 2 plenarias emitir deuda interna por casi $400 millones, que esa deuda interna la compran los bancos, o sea, obligan a los bancos nacionales a comprar esos bonos, o sea, es casi como el uso de una tarjeta de crédito. Y resulta que en esta plenaria, hacen esa operación y en esta plenaria, ocupan esos $400 millones para repartirla en todas las instituciones de gobierno en su presupuesto ordinario. O sea, ¿qué te indica eso? De que no tienen el dinero ni siquiera para terminar el año. Entonces, cuando tú venís y haces ese tipo de operaciones caras, porque son deudas caras, deudas de corto plazo y caras, haces esas operaciones para terminar un presupuesto anual, eso lo que te indica es que el dinero no les alcanza, ¿verdad? Y eso que son presupuestos millonarios los que hacen, pero tú no ves esas inversiones en grandes transformaciones sociales. Porque está bien que mejoraran un montón de cosas, que aquí hubiera mejores trabajos, que la gente tuviera mejores prestaciones sociales como tal, de que la gente tuviera mejor salud, que tuviera mejor educación, que tuviera un transporte público digno. O sea, pero todas estas cosas que la mayoría de la población necesita, o un mejor trabajo que genere las condiciones para que haya trabajo adecuado, para que el ciudadano con su esfuerzo pueda ganar el suficiente dinero para atender a su familia. Pero no, o sea, aquí no se genera la confianza, aquí hay menos confianza ahora y por lo tanto hay menos inversión, y al haber menos inversión hay menos trabajo, hay menos oportunidades. Sí. Y eso lo que te indica es por qué tantos salvadoreños se están yendo para Estados Unidos del paraíso de este gobierno, ¿verdad? Nos estamos metiendo en demasiado riesgo con estos claro, o sea, es que en riesgo ya estás. O sea, las calificadoras de riesgo ya tienen tiempo de estar diciendo que este país está al punto de quiebre, ¿verdad? Así que no es que te estás metiendo en riesgos, ya sos un riesgo total para el mundo, y lo que estás haciendo es profundizando esa crisis, y esa crisis al final de cuentas, porque está bien que las consecuencias de esas malas ideas las pagara los funcionarios y el presidente, pero es que la van a terminar pagando la inmensa mayoría de los salvadoreños, la gente humilde, a los mismos que están pagando las consecuencias de esas capturas ilegales de estos miles de inocentes con ese su famoso régimen de excepción. A esos mismos pobres son los que van a terminar pagando las consecuencias de estas malas políticas públicas de manejar inadecuadamente los recursos del Estado. ¿Qué se debería hacer en este caso? Entonces, para tratar de mejorar las condiciones económicas de El Salvador, es decir, reducir deuda, buscar mejores inversionistas, ¿qué es lo que se debe hacer? Es que tú tenés que ser un buen gobierno, ¿verdad? Y ser un buen administrador de los recursos públicos implica un montón de disciplinas, implica ser transparente, implica manejar fiscalmente adecuadamente el dinero de la casa. Es como el dinero de la casa. O sea, tú no puedes ser irresponsable en cómo administrar los dineros que te ingresan en tu hogar.
Pero este gobierno ha sido tan irresponsable que es como el marido bolo de una casa, vea, que le pagan la quincena y el primer día que le pagan la quincena se va a meter a un burdel y se chupa todo el pisto. Y los dos hipotes y la mujer que tiene en la casa, vea, que tal vez ganan menos de un salario mínimo, le toca a la mujer estar chineando y manteniendo hasta el bolo, vea, para poder salir adelante. Bueno, es que es casi lo mismo lo que está haciendo el gobierno de una manera irresponsable. Ok, ampliemos tras nuestra última pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal cual hablamos en el bloque anterior, o preguntábamos, ¿qué se debe hacer a fin de cuentas para mejorar las condiciones económicas de El Salvador? Es decir, ya comentábamos, se debe tratar de reducir la deuda, pagar a tiempo la deuda exterior, ¿o qué medidas son las que nosotros necesitamos? Mira, no es que un gobierno no va a reducir esa deuda tan grande y tan alta que tiene el gobierno actual. Eso es imposible hacerlo en un momento tan corto. Pero sí podés hacer planes donde tú te comprometes con estos organismos multilaterales que financian, como el Fondo Monetario Internacional, te podés comprometer en un plan de desarrollo en el que poco a poco te vas a ir ordenando, ¿verdad?, en cómo vas a administrar los recursos públicos. ¿Para qué? Para generar un beneficio a la población y poder ir reduciendo en el largo plazo esa deuda como tal. Pero tenés que ser ordenado, tenés que dejar de gastar a lo loco. Es que mira, tú ves el presupuesto que acaban de presentar y ves un incremento exagerado en los gastos de casa presidencial para el próximo año y gastos en publicidad. O sea, cuando no hay medicina, bueno, no sé si será tan cierto, pero si tú revisas las redes sociales, estás viendo ahí de que el retroviral para el COVID como que no tiene el Ministerio de Salud, porque he visto varias quejas de que les están mandando el kit sin el retroviral. Y el problema es que no hay. Y si no hay es porque no hay dinero para comprarlo. Pero no solo esos insumos son los que no existen en la salud pública. De repente la gente dice, se quejan, mire, no operan a mi familia porque nos están pidiendo los insumos médicos para poder operarlo porque no tiene el ministerio. El Ministerio de Salud le está haciendo préstamos al Seguro Social porque no tiene medicamentos. O sea, los problemas han crecido mucho más en todas estas áreas sociales como tal y por lo tanto el gobierno debe de ordenarse y dejar de gastar tanto. O sea, si tú revisas, los empleos públicos han crecido exageradamente y eso es malgastar el dinero, ¿verdad? Gastan en cosas innecesarias porque no se ve la transformación que está sucediendo en el beneficio social para la gente. Entonces, esos presupuestos exagerados en la propaganda, o sea, la propaganda del Estado tiene un presupuesto multimillonario, ¿verdad? ¿Y eso para qué es? Para tener dormida a la gente creyendo con el populismo de que están haciendo algo bueno por ellos y al final de cuentas la gente terminará dándose cuenta de que los están engañando. Carlos Araujo, qué gusto haberlo tenido esta noche acá con nosotros y esperamos que próximamente volverlo a tener para analizar cada uno de sus criterios, cada uno de esos temas nacionales e internacionales. Y bueno, desde luego, muchísimas gracias por haber traído y puesto sus criterios sobre la mesa. Gracias, gusto. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.